Necesitamos. Comenzamos nuestra grabación y nuestra meditación. Hoy estamos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 4, del versículo 1 hasta el capítulo 5, versículo 1. Hago lectura, dice en la versión Dios habla hoy. Salomón hizo también un altar de bronce de 9 metros de largo por 9 de ancho y 4,5 de alto. Hizo también una enorme pila de bronce para el agua. Era redonda y medía 4,5 metros de un borde al otro. Su altura era de 2 metros y 25 centímetros y su circunferencia de 13,5 metros. Debajo y alrededor de la pila, en 2 hileras, había figuras como de toros, en número de 10 por cada 45 centímetros, formando una sola pieza con la pila. Esta descansaba sobre 12 toros de bronce, de los cuales 3 miraban al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. Sus patas traseras estaban hacia adentro y la pila descansaba sobre ellos. Las paredes de la pila tenían 8 centímetros de grueso. Su borde imitaba el cáliz de un lirio y cabían en ellas 66,000 litros de agua. Hizo también 10 pilas de bronce para lavar y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda. En ellas lavaban todo lo que se usaba en el holocausto, pero la pila grande era para que se lavaran en ella los sacerdotes. Hizo también 10 candelabros de oro en la forma prescrita y los colocó en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además hizo 10 mesas y las puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Hizo también 100 tazones de oro. Construyó además el atrio de los sacerdotes y el atrio principal con sus puertas, las cuales recubrió de bronce. Y puso la pila grande al lado derecho del templo hacia el suroeste. Hiram hizo además las ollas, las palas y los tazones, y así terminó el trabajo que hizo para Salomón en el templo de Dios. Este trabajo consistió en las 2 columnas, los capiteles redondos que estaban en la parte superior de las mismas, las 2 rejillas para cubrir los capiteles, las 400 granadas para las 2 rejillas, en 2 hileras para cada una de las rejillas, con que se cubrían los 2 capiteles redondos que había en lo alto de las columnas. Las 10 bases, las 10 pilas que iban sobre ellas, la pila grande para el agua, con los 12 toros que tenía debajo, además de las ollas, las palas y los tenedores. Todos los utensilios que Hiram, el maestro, le hizo al rey Salomón para el templo del Señor eran de bronce pulido. Los fundió en moldes de arena en la región del Jordán, entre Sucot y Zaretán. Salomón hizo tantos utensilios de bronce que no se preocupó por hacer que los pesaran. También mandó hacer Salomón todos los demás utensilios que había en el templo de Dios: el altar de oro, las mesas sobre los que se ponían los panes que se consagran al Señor, los candelabros de oro puro con sus lámparas que había frente al lugar santísimo para encenderlos como estaba ordenado, las figuras de flores, las lámparas, las tenazas igualmente de oro puro, las despabiladeras, los tazones, los cucharones y los incensarios, que eran todos de oro puro. También eran de oro a la entrada del templo, las hojas de las puertas interiores, las del lugar santísimo y las de las puertas del templo mismo. Y el capítulo 5, versículo 1, que continúa la misma idea, dice: y cuando se acabaron todas las obras que Salomón mandó realizar en el templo del Señor, llevó Salomón los utensilios de oro y de plata que David su padre había dedicado al Señor y los depositó en los tesoros del templo de Dios. Este pasaje es hermoso, es un pasaje que describe todos los utensilios, todo el mobiliario del templo, todo lo que estaba dentro de él. Y como comentábamos en estos días, es bien interesante ver cómo el templo, pues bueno, era algo extraordinario, su diseño, los materiales, las formas. Sabemos que cada detalle era simbólico, cada detalle del templo, incluyendo los colores, incluyendo los materiales y los usos de cada uno, era toda una tipología, una simbología de la obra del Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento nos dice que todo esto era sombra y figura. Entonces es interesante, es muy lindo, todo era representativo de los diferentes aspectos de la obra del Señor. Eso es algo lindo, es parte de la pedagogía, usamos esa expresión del Señor para nosotros, para su pueblo,
para que entendiéramos, para que sepamos, aún para enseñar. Y toda la práctica sacerdotal y de culto era así, era sombra y figura de las cosas que luego se cumplieron en el Señor Jesucristo. Entonces es bien importante. Ahí empieza la descripción detallada, cada versículo, dando las medidas, dando, repito, los materiales. Algunos utensilios eran de bronce, otros eran de madera de acacia recubierta de oro. Desde la entrada, recordemos que había 3 partes en el tabernáculo primero y ahora aquí en el templo también, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio estaba aquí describe el altar de bronce, donde se hacían los sacrificios, y estaba el mar de bronce, esa fuente de bronce donde se lavaban los sacerdotes. Los sacrificios eran realizados en el altar de bronce y de ahí ellos pasaban y se lavaban antes de entrar al lugar santo, donde estaban la mesa de los panes de la proposición, representando a Cristo como pan de vida. Estaba el candelabro de oro, que representa al Señor como luz del mundo, y el altar del incienso, que representa la intercesión también. Y luego pasaba al lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza. Todo esto entonces daba ese proceso ceremonial y sacrificial para que el pueblo pudiera reconciliarse con Dios, para que el pueblo pudiera buscar al Señor. Yo resaltaría algunas ideas. La primera es que no se escatimó recursos ni esfuerzos, se hizo lo mejor, se hizo con mucha belleza. El Señor dio los diseños. Otro segundo aspecto importante es que no fue como a ellos les pareció, sino como el Señor guió. Se repite una expresión y es como estaba escrito, como estaba establecido, y entonces todo se hizo como Dios quería que se hiciera. A veces podemos hacer las cosas a nuestro parecer y por bueno que sea, pues es la obra del Señor y debe ser hecha como Él quiere que la hagamos. Entonces ese es otro aspecto importante a tener en cuenta. El otro, como les compartí el primero, todo hecho de acuerdo a una simbología, una tipología. Era el lugar de adoración, no se podía adorar en cualquier parte ni de cualquier manera. Evidentemente estaba restringido, era un solo sitio, un solo lugar como tal. Ahora, gracias a Dios, recordemos que al morir el Señor en la cruz se rasgó el velo, mostrando que ahora ya se abrió un camino y ya no está restringida ese acceso a la presencia del Señor. Ahora podemos acercarnos con libertad al lugar santísimo. Y no se necesita rituales ni prácticas. Repito, todo esto era una simbología y no debemos quedarnos en la simbología. Lastimosamente hoy en día se ve que hay personas y corrientes de iglesias o ministerios donde se quiere eh, dar demasiado fuera de lugar de importancia, por ejemplo, a las fiestas judías o a prácticas rituales. Y el Nuevo Testamento nos enseña que eso ya no es necesario, que ya se cumplió todo en Cristo. Todo eso debía cumplirse y se cumplió en el Señor Jesucristo. Y ahora nos sirve para entender, para comprender, pero no necesitamos, por ejemplo, volver a hacer sacrificios. Hebreos 17 dice que donde hay perdón y redención no hay más ofrenda por el pecado, no tiene que haber ya un único y definitivo y suficiente sacrificio en la cruz, y ya no se necesita más todo este proceso ceremonial. Ahora todos los creyentes somos sacerdotes, ahora cada uno somos templos del Señor, ahora somos también piedras vivas. Hay dos enfoques. El creyente como individuo, cada uno somos templos del Espíritu, dice en Corintios: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y que no sois vuestros, y dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entender que nuestro cuerpo, así como este templo tan extraordinario, con toda esta belleza, con todos estos aspectos, así nuestra vida para Dios. Y el otro aspecto es la iglesia como tal, también como casa de Dios, donde cada uno somos piedras vivas, dice en Primera de Pedro. Piedras vivas que conformamos juntos la casa de Dios. Entonces, familia, eso, darle la trascendencia, pero a la vez, insisto, no quedarnos en lo ceremonial, no quedarnos en lo simbólico, sino entender que ya todo eso, pues simplemente se cumplió en el Señor Jesucristo. No es ni siquiera que se abolió o que ya pasó, sino que se cumplió. El Señor cumplió cada aspecto, cada detalle de la redención y del aspecto sacerdotal. El Señor Jesús, como sumo sacerdote y como a la vez sacrificio,
nos salvó y cumplió todo esto para nosotros. Entonces hoy nos queda es agradecer, glorificar a Dios, admirar todo eso tan bello y aterrizarlo, digamos así, en el sentido de que todo se cumplió en el Señor Jesucristo. Y solo necesitamos hoy en día apropiarlo, vivirlo, experimentarlo. Ya no hay más ofrenda por el pecado, ya no hay barreras hacia el Señor, podemos acercarnos y rendir libremente adoración en nuestras vidas. Establecer su presencia, llegado a su reino, a cada lugar, a cada nación, para que todos también le puedan conocer y tener esta experiencia con el Señor.